hora de que al parecer empezó a declinar la quinta ola y espero que eso se concrete pronto, ¿verdad? De todas maneras hay que tener mucho cuidado, más aún con esa otra extraña enfermedad que parece que nos va o ya está afectando a la humanidad y que hay algunos casos ya en el país. Fíjense que les quiero comentar Buenos días, algo. Lices. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo está? Bienvenida, mucho gusto. Pues les decía que yo no sé por qué nuestra coordinación remite los calendarios tardíamente. Hasta ayer no había una noticia oficial, pero indagué y me percaté que los exámenes para el cuarto semestre empiezan el día 17, o Buenos sea, días, el maestro. miércoles. ¿Perdón? Bueno, que los exámenes empiezan el día 17. Empezamos, porque yo también examino en esa fecha, con procesal constitucional. Y en el caso de civil, el examen va a tener lugar el día 23. Así es que hay que estar atento en relación a ese detalle que creo que apareció en la página de la facultad. Pero si no es así, se los estoy anunciando de una vez que ustedes empiezan a examinarse el miércoles y el día 23 estarán haciendo el examen de Derecho Civil 2. A lo que les voy a exponer, les pido que le pongan mucha atención. Muchos de los compañeros que integran estas secciones, la H y la B, pues ya trabajaron conmigo en el semestre precedente, entonces están más familiarizados. Pero para los que no, les traslado la siguiente información que creo que es muy importante. Fíjense que el día jueves yo les voy a entregar un cuestionario que tiene 30 preguntas. Ustedes las van a resolver y al hacerlo van a estar consultando sus copias, sus apuntes y van a estar estudiando. De esas 30 preguntas yo tomaré 15 para redactar el examen. Es decir, yo estoy tomando como base el cuestionario, que repito, es una herramienta de trabajo, una herramienta didáctica para puntualizar el conocimiento, sobre todo dadas las circunstancias en que vivimos, que no hay presencialidad, y aun y cuando pues tenemos un contacto, pues es muy importante, la informática es muy significada, pero no puede sustituir la presencialidad. Vuelvo y repito, el día jueves yo les trasladaré su cuestionario y ustedes lo resuelven. Y repito, al resolverlo ustedes están estudiando. De ahí tomaré yo 15 preguntas, literalmente como están ahí, ¿verdad? Entonces, quien haya estudiado, leído y resuelto el cuestionario, pues va, de seguro, primero Dios va a aprobar y yo espero que aprueben con la máxima nota. Fíjense que esta mecánica que yo utilizo, la he utilizado siempre, aun cuando hubiesen actividades presenciales. Es desaprobada, censurada no, porque yo no permitiría que emitieran una censura sobre lo que estoy haciendo, no porque yo me considere infalible, sino porque considero que es lo correcto. Entonces algunas personas me dicen, esa es una dádiva, eso es ofrecerles muchas posibilidades a los estudiantes y es facilitar en extremo la situación. Pero yo creo que de eso se trata. El aprendizaje se trata de facilitar las cosas, ¿verdad? De tal cuenta que para las personas que no estaban ni en la sección H ni en la sección B, el cuestionario no me lo tienen que remitir de vuelta, ya resuelto, porque no es un mecanismo de evaluación, es un mecanismo de estudio. El mecanismo de evaluación es el examen. Entonces, repito, fíjense que esta es la tercera vez que lo trato. El día jueves les voy a entregar su cuestionario. El cuestionario tiene 30 preguntas. De esas voy a tomar yo 15 para redactar la prueba. Tiene un valor de 30 puntos y cada respuesta correcta
tendrá un valor de 2 puntos. El cuestionario no es para que me lo remitan de vuelta, sino es para que lo redacten. Por supuesto, quien quiera redactarlo. Quien tenga otra mecánica de estudio, pues la puede utilizar. Pero yo creo que esta es muy eficiente y muy puntual. Así es que les repito esa situación, que lo haremos el jueves. Hoy, no por nada, Richard, por nada, Roberto, estamos a la orden. Hoy, es- establecido esto, vamos a empezar con el temario de hoy por la tarde, salvo que hubiera una pregunta que ustedes quisieran formular. Buenas tardes, Lick. Sí, Carlos, ¿cómo está? Bien, gracias. Bien, espero que todos se encuentren bien. Fíjese, Lick, con una consulta, el tema de las retrasadas, yo tengo entendido que no se pudo hacer el pago por tema de la página o disponibilidad. Sí. Al enterarse, ¿cómo nosotros vamos a enterar de la nota que sacamos en la retrasada cuando hagamos el pago y se habilite la página para realizar el mismo link? ¿O cómo será la mecánica si usted tiene información? Si fuera tan amable, muchas gracias. Licenciado, eso será propiamente cuando la página oficial esté habilitada y propiamente se va a dar un tiempo prudente para ingresar las notas, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer la constancia. Mientras no se puede efectuar el pago, no se les va a poder transmitir las notas, más nosotros las tenemos, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjese que doña Sonia me informa en este momento que será menester realizar el pago y que aparecerán cuando la página ya esté habilitada. Perdónenme, pero yo sí estoy desintonizado con esta situación, pero ahorita me la abordaron. Vamos a indagar, ¿verdad?, cómo va eso de la página, porque eso es sumamente importante, ¿verdad? La verdad es que es trascendente y significado. Así es, Carlos, que tal vez el jueves yo les doy una información más concreta. Nosotros ya tenemos las notas, ¿verdad? Pero no las podemos publicar porque hay una instrucción específica que no se publiquen por la razón que les estoy señalando, ¿verdad? Que realmente sí se afectó severamente a la comunidad, ¿verdad? Ok, Lick, muchísimas gracias por la No, información. Y no gracias a le la di licenciada ninguna, Sonia Carlos. también. Muy bien, no le di ninguna, pero no tenemos una prohibición de compartirlas, ¿verdad? Entonces, para no desatender esa situación, déjenme consultarlo y si no las publicamos en Classroom, pero creo yo que no es posible, ¿verdad? Muchas De gracias, momento, Lick, muy amable. muy bien. Bueno, perfecto. Muy bien, vamos a dar inicio a la exposición de esta tarde y les voy a presentar el tema. Ya lo tienen ustedes a la vista, ¿verdad? Sí, Ya se ve. Fíjense que esta tarde vamos a hablar de la ocupación, pero antes hagamos una remembranza, una reminiscencia de lo que hablamos en la última oportunidad. Hablamos de los modos de adquirir el dominio. Dijimos que todos aquellos acontecimientos, eventos o sucesos que propician el surgimiento de la propiedad se llaman modos de adquirir el dominio. Hay dos tipos de modos de adquirir el dominio. Los modos originarios, que son los que hacen surgir la propiedad por vez primera, y los modos derivativos, que se producen con la transmisión de la propiedad preexistente. Hablamos de un alfarero originario que, para reproducir el cuenco de sus manos, hizo una vasija tomando barro y luego lo coccionó al fuego o lo puso a secar al sol y sorpresivamente ya tenía una vasija. Él se estimuló y faccionó otras vasijas. Las primeras que hizo las obtuvo a través de un modo originario porque la propiedad estaba surgiendo por vez primera, pero las subsiguientes las trasladó, las cambió por pieles o por alimentos o por lanzas o por hachas prehistóricas. Quienes adquirieron en un segundo término esas vasijas, las adquirieron a través de los modos derivativos. Entonces los modos originarios son los que hacen surgir la propiedad por vez primera y los modos derivativos los que transmiten la propiedad preexistente.
Dijimos que los modos originarios son básicamente los que enunciamos aquí en el numeral 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. La actividad creadora del hombre, la ocupación, la accesión y la usucapión. El día de hoy vamos a hablar de la ocupación. Aquí está en el numeral 1 una definición de lo que es la ocupación. Fíjense que la ocupación se concreta cuando una persona toma para sí un bien que no pertenece a nadie o que aparentemente no pertenece a nadie. Ahí hay otra referencia conceptual que dice que existe ocupación cuando alguien toma una cosa que no pertenece a nadie o no pertenece o no pertenece a nadie o pertenece a un dueño ignorado o éste la ha abandonado. Les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que una persona deambula por una montaña, ¿verdad? Con el propósito de recoger fruta o cortar ramas de los árboles, etcétera, ¿verdad? Y de repente se encuentra con un semoviente, se encuentra con una vaca, ¿verdad? Entonces él la aprende, la toma con su lazo, ¿verdad? Y la revisa y se da cuenta que no tiene fierro, es decir, no tiene una huella que denuncie su propiedad. Recuérdense que el ganado se marca, ¿verdad? Eso se llama fierro y le ponen una inicial o un símbolo para evidenciar a quién pertenece, pero está abandonada, entonces él se la lleva para su casa. Eso es la ocupación. Eso es la ocupación. Entonces, la ocupación consiste en la aprehensión corporal de un bien que no pertenece a nadie o que aparentemente no pertenece a nadie. Por favor, vean el artículo 589, si fueran tan amables. ¿Ya tienen a la vista ese artículo? Sí, licenciado. Muy bien. Dice, ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. De este artículo y de lo que yo les acabo de enunciar, se deduce algo importante. La ocupación es un modo de adquirir la propiedad de cosas muebles o semovientes. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. La ocupación es una mecánica que permite la adquisición de bienes muebles o semovientes. Y por si esto no fuese suficiente, leamos el artículo 590. Dice, los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Repito, la ocupación es un modo de adquirir bienes que no pertenecen a nadie o que aparentemente no pertenecen a nadie. Los bienes que se pueden adquirir por ocupación son los bienes muebles y los semovientes. Los semovientes son bienes muebles, ¿verdad? Solo que tienen vida, no tienen humanidad, pero tienen vida. Y los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación, porque dice que los que no pertenecen a nadie le pertenecen a la nación. Fíjense que como el código es muy viejo, contiene referencias que hasta parecen irrisorias, ¿verdad? Vean lo que dice el artículo 591. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. Hubo una época en que este artículo se interpretaba de manera muy restrictiva, porque se consideraba que solo podía adquirirse por ocupación las piedras, las conchas y otras sustancias, pero no es cierto. Estos son algunos bienes que se pueden adquirir por esa mecánica, pero también todos aquellos que no pertenezcan a nadie o que aparentemente no pertenezcan a nadie. Para que la ocupación se concrete, deben concurrir estos dos elementos.
la aprehensión corporal de un bien que no pertenece a nadie. Es decir, yo me encontré la vaca en la montaña y la revisé y la amarré, le puse la soga al cuello, como se dice popularmente, y me la llevé. Lo aprendí. Aprehensión quiere decir captura, ¿verdad? Así como es en derecho penal que se ordena la aprehensión de una persona. Aquí lo estamos usando en derecho civil. Aprehensión quiere decir tomar, asir con las manos. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que hay un elemento material, que es tomar el bien. Me encontré a la vaca, le puse la soga al cuello y me la llevé. ¿Para qué? Ese es el segundo elemento, porque hay un ánimo de convertirse en propietario del bien. Me encontré a la vaca y me la llevo para hacerla mía, pues para tenerla en mi casa y aprovecharme de ella. Entonces, los elementos de la ocupación son la toma material del bien, la aprehensión corporal y luego el ánimo, el deseo de incorporarlo a mi patrimonio. Lo relativo a qué bienes pueden obtenerse por ocupación, pues lo acabo de explicar, pero lo repito. Está regulado en los artículos 589 y 590. Solo pueden adquirirse por ocupación los bienes muebles y los inmovientes. Los inmuebles que no pertenecen a nadie o que aparentemente no pertenecen a nadie son de la nación. Fíjense que en el 4 señalamos que hubo una época en que la ocupación se entendía referida únicamente a los bienes que no tenían dueño, pero ahora es sumamente difícil encontrar bienes que no tengan dueño, ¿verdad? Entonces, si los propietarios lo han abandonado, se puede adquirir por ocupación, ¿verdad? Salvo que hubiera un reclamo. Pero la ocupación estaba destinada inicialmente a adquirir la propiedad de bienes que no pertenecían a ninguno, pero como eso es muy difícil en la actualidad, el supuesto es que los propietarios los hayan abandonado, ¿verdad? Como ocurre con relativa frecuencia. ¿Cuáles son los casos de ocupación que regula nuestro código? Fíjense que nuestro código regula 3 casos de ocupación, que son a los que yo me voy a referir seguidamente y que están regulados en los siguientes artículos. Por favor, véanlos. Primero es el artículo 592, que se refiere al tesoro descubierto. El segundo caso es el del 596, los bienes mostrencos. Perdón, ¿bienes qué dijo Lee? Bueno, perdón. Muy bien. Elvin tiene, perdone, no me había percatado, ahorita me avisaron. Elvin tiene la palabra, ¿cuál es la duda? Gracias, licenciado. Disculpe la interrupción del tema que está desarrollando. Fíjese, licenciado, que estaba viendo yo la presentación que amablemente nos envió Sonia. Sí. Y la misma, pues, inicia con el tema de la evocación. Entonces, mi pregunta es, ¿ese tema no lo vamos a ver? Pues ese tema lo vimos. Ese tema lo vimos el día anterior. No, licenciado, fíjese que lo último, al menos que yo tengo, son los modos de adquirir el dominio. Tenemos 4. No. Fíjese que usted mismo me está confirmando que sí lo vimos. Ok. Nosotros vimos los modos de adquirir la propiedad y dijimos en su momento que el dominio es una expresión sinónima de propiedad. Y dijimos que hay 2 maneras de adquirir la propiedad. Me gustaría que lo revise. Los modos originarios, que son los que hacen surgir la propiedad, y los modos derivativos, que es los que se refieren a la propiedad preexistente. Luego enunciamos las clases de los modos originarios, que son la actividad creadora del hombre, la ocupación, la accesión, la usucapión, y los modos derivativos, que son a título particular, oneroso y a título gratuito. Y les dije que eso
no entraba yo en mayores explicaciones porque al momento no teníamos mayores elementos de juicio, pero yo le agradecería que lo revisara porque sí lo tenemos. Nosotros somos... El último punto, cabalmente como lo citó ahorita, es en cuanto a los modos derivativos, que es a título universal. Pero ese no es el último punto, sino es el último parágrafo del punto que nosotros vimos. Si usted sube un poquito va a encontrar lo mismo, ¿no? Okay, estoy acabado, pero ya lo vio para que se quede tranquilo, Eddie. Voy a revisar mi presentación. Entonces, por favor, revisen. Gracias, muy amable. Disculpe la interrupción. No, estamos a la orden. Y alguien más estaba pidiendo la palabra, perdone. Sí, licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Licenciado, con dos preguntas en relación a este artículo del Código Civil por el tema de la ocupación. Estos dos artículos, el 589 y el 590, son parte de los elementos que se utilizan para poder invadir propiedades, más que todo en el interior de la República. Esto se lo pregunto porque es como una lucha constante y permanente que se tiene. Y mi segunda pregunta, ¿hay algún periodo en que un inmueble o propiedad deja de tener un dueño, esto porque fue abandonado? Fíjese que... no sé qué me pasó aquí. Perdón. No, fíjese que las invasiones son hechos ilícitos. Son fenómenos sociales que se dan en una sociedad injusta como la nuestra, pero... perdón, no puedo apagar esto. Fíjese que las invasiones son hechos sociales, pero realmente, hablando en rigor, son un hecho ilícito, porque nadie puede tomar para sí los bienes que le pertenecen a otra persona. Existen figuras en el derecho penal que tutelan la propiedad, ¿verdad? Fíjense que nosotros vivimos en una sociedad capitalista, ¿verdad? Con resabios del feudalismo, porque es un país que tiene muchas particularidades. Hay un sector específico que son los que propician el dominio, ¿verdad? Y un sector popular que está excluido de poder utilizar cierto tipo de bienes. La verdad es que los fenómenos sociales tratan de generar mecánicas de equilibrio social. Hay perdón. Entonces, por ejemplo, esas movilizaciones que propician que la propiedad sea invadida son ilícitos. Ese no es la ocupación. La ocupación se refiere solo a bienes muebles o semovientes, no a bienes inmuebles. Los bienes inmuebles pueden adquirirse cuando no pertenecen a nadie por otra vía, que es la vía de la usucapión, que nosotros estaremos estudiando en sesiones venideras. Pero si usted mira el artículo 620, ahí se establece la mecánica para que las condiciones de hecho en relación al dominio de los inmuebles se conviertan en propiedad. Una persona puede ocupar un bien que no pertenece a nadie, cumpliendo las condiciones que están en el 620. Es decir, que exista un justo título, que haya buena fe y que la posesión sea de manera continua, pública y pacífica. Así es que para contestar a su pregunta, la ocupación es un mecanismo para adquirir la propiedad de bienes muebles e inmuebles. No, perdón, de bienes muebles y semovientes. Los bienes inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Eso lo dice claramente el artículo 590. Y luego las invasiones a una propiedad pues son prohibidas, no se puede, ¿verdad? Porque la Constitución tutela el derecho de propiedad. Todas las constituciones liberales tutelan en principio la vida, la propiedad y la seguridad. Esos son los máximos valores de esta sociedad, de las sociedades capitalistas, ¿verdad? Pero la verdad es que son mecanismos sociales para manifestar
el desacuerdo, ¿verdad? Porque hay, se recuerdan que cuando hablamos de la justificación de la propiedad, hablamos de la teoría del trabajo. Según esa teoría, la propiedad solo se sustenta en el trabajo. Entonces, quien no trabaja la tierra, quien la tiene ociosa, según esta tesis, no está fundamentado para ser propietario. Pero existe un mecanismo de adquisición de los bienes inmuebles, que es el regulado en el artículo, del artículo 620 en adelante. Eso se llama usucapión o prescripción adquisitiva, ¿verdad? Que eso lo vamos a estudiar en algunas clases venideras. ¿Estamos? Y la otra pregunta, licenciado, era, ¿hay algún tiempo en que el dueño, digamos, le voy a poner un ejemplo concreto quizá, se ha dado mucho en zonas muy rojas, en que personas o dueños de muebles han abandonado sus casas por el tema de violencia, y estas son ocupadas por otras personas que no son los dueños? Digamos, ¿hay un tiempo en que el dueño de la casa lo deja de ser? No, fíjese que ¿Pierde esa propiedad? la extinción de la propiedad se produce por transmisión del dominio. Yo vendo mi casa o la dono, entonces dejo de ser propietario. O la he dado en garantía de un préstamo, por ejemplo, bancario, constituido sobre mi casa una hipoteca y no pago. Entonces me inician un juicio ejecutivo y me la embargan y la venden en pública subasta. Pero la propiedad no prescribe, ¿verdad? Ocurre que en un momento dado se produce el efecto de la res nullius cuando ya no hay propietarios. Por ejemplo, hay una persona que es propietaria de una casa, fallece y no tiene ninguna familia, entonces no se puede instar la sucesión hereditaria ni testamentaria porque no hizo testamento, ni intestada porque no tiene familia. Entonces se convierte en una res nullius, ¿verdad? En una cosa abandonada que pertenece a la nación y a las universidades del país. Ahora, la adquisición de la propiedad por vía de la usucapión, como dice en el artículo 620, es reuniendo esos requisitos, que haya justo título, que la posesión sea pública, pacífica, de buena fe, y por el tiempo establecido en la ley, que son 10 años de ocuparla, ¿verdad? Porque la usucapión recae sobre bienes que no pertenecen a nadie. En el caso que usted me señala, es un hecho delictivo, ¿verdad? Que las maras van a sacar de sus casas a las personas, ¿verdad? Entonces, ese es un hecho delictivo. Para que no les ocurra nada, abandonan sus inmuebles, pero eso no es un modo de adquirir la propiedad, sino que eso es un delito. Bueno, muchísimas gracias por la explicación, licenciado. No, espero que haya sido suficiente. Bueno, volvamos a lo que platicábamos. Entonces decíamos que la ocupación es la aprehensión corporal de un bien que no pertenece a nadie o que aparentemente no pertenece a nadie. Que los elementos de la ocupación son la aprehensión corporal, me encontré la vaca, la tomé, la amarré y me la llevé a mi casa. ¿Por qué? Porque tengo el ánimo de incorporarla a mi patrimonio. Luego les dije que la ocupación solo recae sobre bienes muebles y semovientes y que no se puede adquirir por esta vía bienes inmuebles. Y ahora estábamos hablando de los casos de ocupación. Los casos de ocupación de conformidad con nuestra legislación son 3. El tesoro descubierto está regulado en el artículo... Perdón, hay una pregunta que me están formulando, pero no la alcanzo a escuchar. Bueno, no, más adelante. No están consultando nada, licenciado, solo tienen su micrófono abierto. Muchas gracias. Entonces sí les rogaría que quien lo tiene abierto cierre su micrófono, porque sí escucho la conversación. Muchas gracias. Bueno, les decía que las clases de ocupación que existen son el tesoro descubierto en el artículo 592, los bienes mostrencos en el 596 y la caza y la pesca.
Les explico cada una de estas figuras. El tesoro descubierto está regulado en el artículo 592. Bueno, el artículo 592 dice: el tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. Luego, el tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que ha hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con permiso del dueño del mismo. Fíjense que hay un problema en relación a la concepción de tesoro. La verdad es que nosotros tenemos la concepción de que un tesoro es así como nos lo describían la literatura en relación a los piratas, que en un arcón habían piedras preciosas y había oro y plata y que los piratas lo enterraban. Pero realmente la concepción de tesoro es mucho más amplia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los hidrocarburos son un tesoro. Si yo encuentro petróleo en un terreno de mi propiedad, no me pertenece, porque los hidrocarburos son propiedad del Estado. Entonces, fíjense que estos supuestos que relaciona la ley, en la práctica son de difícil positividad. Yo creo que esta es una figura que ya no se concreta en la realidad. Fíjense que el único indicio de lo que es un tesoro está en el artículo 594, que dice: no probándose el derecho sobre dineros, alhajas u objetos preciosos, serán considerados como bienes perdidos o como tesoro encontrado en suelo ajeno. Entonces, básicamente, eso es lo que se puede concebir como tesoro, lo que dice acá. Dice que será dinero, alhajas u objetos preciosos. Es muy difícil ahora aplicar esta concepción de tesoro, porque ya les dije que la concepción es muy amplia. Pero si yo encuentro dinero enterrado, ¿verdad? Eso generaría definitivamente un problema de tipo penal, ¿verdad? Podrían señalarme hasta, no sé, de que estoy lavando dinero o que lo sustraje, pero el dinero en la actualidad si yo lo obtengo enterrado, de seguro que van a señalar que lo obtuve a través de la comisión de un ilícito. Entonces, lo que podría concebirse como un tesoro son alhajas u objetos preciosos. Los objetos preciosos también son un concepto muy general y etéreo y abstracto, porque si yo encuentro, por ejemplo, como acaba de ocurrir, si encuentro unas reliquias arqueológicas, no recuerdo en qué municipalidad se hizo, un vecino encontró reliquias arqueológicas, entonces esas son bienes de dominio público no común, hay que entregarlas al Estado. Entonces el supuesto de tesoro es sumamente difícil, ¿verdad? Incluso las alhajas, ¿verdad?, demandarían una atención especial si yo quiero declararlas. Entonces, la figura del tesoro está vigente, el tesoro descubierto, pero es de escasa positividad, ¿verdad? Yo en la actualidad, pues, no creo que haya manifestaciones de descubrimiento de tesoros. Fíjense que en la lejanísima época en la que yo fui niño, todavía había una concepción generalizada de que había tesoros en los terrenos en donde no se había construido, ¿verdad? Y recuerdo yo que había una historia muy bonita que me contaba mi abuelita, que en una casa de la zona 6, una niña se iba a jugar a un patio que estaba al fondo de la casa, y entonces ella le contaba a sus papás que ella miraba un conejito de luz que salía de un lugar y se metía en otro. Entonces, según esas manifestaciones legendarias, esa era una señal de que en ese lugar había un tesoro. Entonces le dijeron a la niña: mira, toma esta escudilla
ponla sobre el sitio donde se mete el conejito de luz, un conejito brillante. Entonces ella lo puso y fueron a excavar y, oh, sorpresa, se encontraron con un tesoro, ¿verdad? De brillantes y de perlas y de amatistas. Pero esas son referencias casi de tipo legendario, ¿verdad? Los tesoros es probable que en alguna época se hayan encontrado, ¿verdad? Porque no habían bancos, por ejemplo, en la época colonial, y las personas para proteger su dinero lo enterraban, y de esa cuenta había buscadores de tesoros profesionales que le pedían permiso a los dueños de los terrenos para hacer excavaciones, y si los encontraban, se dividía el tesoro entre el dueño del terreno y la persona que había hecho el descubrimiento. Pero les repito, yo en la actualidad, honestamente, no he encontrado ningún caso donde se concrete esta situación. Los tesoros que se encuentran son relativos a los hidrocarburos, ¿verdad? Pero si alguien se encuentra dinero enterrado, dinero actual, pues, ¿verdad? Pues definitivamente hay un problema. Se encuentran reliquias arqueológicas o monedas de una época antigua, pero un tesoro en rigor, dentro de la descripción tan pacata que hace el código, pues no creo que se dé. Luego vienen los bienes mostrencos, que están regulados en el artículo 596. ¿Qué quiere decir la palabra mostrenco? Aquí lo señalamos. La palabra mostrenco viene de la palabra mostrar, porque se deben mostrar o poner de manifiesto, dice. Estos bienes se llaman mostrencos porque se deben mostrar o poner de manifiesto para que, si existiese un dueño, se entere de su hallazgo y pueda reclamarlo. Aquí está en el 596 la regulación de los bienes mostrencos. Leámoslo, dice. El que encontrare un mueble o semoviente, al parecer extraviado, y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la municipalidad, a la autoridad municipal más próxima del lugar donde hubiera tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público, y si transcurrido el término fijado no se presentare la persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. Luego el artículo subsiguiente dice: el dueño que recobre lo perdido o su precio estará obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo halló el 10% del valor de la cosa o del producto de la venta, ¿verdad? Entonces, esa es la ocupación de los bienes mostrencos. Si alguien se encuentra un bien, tiene que acudir a la municipalidad más próxima y denunciar que lo encontró. La municipalidad hace noticia de ese encuentro para que aparezca el propietario y pruebe que es el propietario, y se le devuelve a él. Y si no, lo vende en pública subasta, ¿verdad? El dueño que recobre lo perdido, su precio, dice, estará obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo halló el 10% del valor de la cosa o del producto de lo mismo. Fíjense que esta es otra figura que es vigente, pero no positiva. Pero no positiva. Entonces, fíjense, imagínense que alguien va caminando cerca de la municipalidad de Guatemala y se encuentra un Rolex, y para cumplir con la ley va y lo entrega a las autoridades municipales para que ellas hagan el pregón y que aparezca el propietario. Esa persona que encontró el reloj y que cumple con estas disposiciones sería una persona excepcional, ¿verdad? Que se encuentra en primer lugar, esta es una legislación casi desconocida. En segundo lugar, yo pongo en duda que haya alguien que, si se encuentra algo tan valioso, lo vaya a encontrar. Es una figura que ya casi no se aplica, ¿verdad? Se aplica en relación a los semovientes, ¿verdad? Pero incluso es de escasa observancia. Entonces, repito, los bienes mostrencos son los regulados en el artículo 596 y 597. Se llaman mostrencos porque se tienen que mostrar, se tienen que ir a presentar a la municipalidad más próxima
para que ellos den noticia de que se encontró el bien y aparezca el propietario, pruebe que es el propietario y se lo entregue. Entonces debe cubrir los gastos de la protección y pagarle el 10% del valor a quien lo encontró. Ustedes podrían preguntarme en este momento, bueno, entonces, ¿por qué está regulado, verdad? Si casi no se aplica. Pues fíjense que está regulado porque nadie lo ha derogado aún, pero es de escasa observancia porque no ocurre así. Lo que hay que recordar es que este es un código muy viejo, tiene más de 50 años, ¿verdad? Data de 1963, y estaba basado en prácticas de la primera mitad del siglo XX. La verdad es que había muchas prácticas en las cuales se evidenciaba más apego a algunos valores, al buen comportamiento, a la observancia de un buen proceder. Había mucho influjo religioso en esa época y la gente asumía actitudes de esta índole, que se regularon. Pues. Ahora no estoy diciendo que todos estemos desprovistos de valores, pero la verdad es que la convivencia se ha relajado mucho, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, yo advertí un caso en un centro comercial recientemente. Una persona encontró una billetera y la verdad es que tenía no sé qué cantidad de dinero, pero se miraba henchida de billetes. Entonces fue y buscó a una persona de seguridad y le dijo, déjemela aquí, yo la voy a entregar. Entonces los que estábamos viendo le dije, no se lo entregue a él, ¿cómo va? ¿Usted qué va a hacer? Él no se meta, me dijo, no es con usted. No, señora, le dije, no lo entregue, vaya a la administración. Entonces fuimos a la administración porque había otra persona conmigo y la acompañamos y el administrador le dijo, sí, déjenme aquí, yo voy a... Entonces, no es así. Ahí faccionamos un acta para evidenciar que se contó el dinero, ¿verdad? No recuerdo cuánto había, pero era una buena cantidad. Entonces eso permite advertir que sí hay un relajamiento en la cuestión ética, ¿verdad? Y por eso es que yo no he visto nada relacionado también vinculado a los bienes mostrencos, solo me han contado que así se hacía antes. Ahora lo que sí se observa y se cumple es lo relativo a la caza y la pesca. Eso sí hay reglamentos que la regulan. Eso está regulado a partir del artículo 600, que dice caza y pesca. Son susceptibles de ocupación por la caza y la pesca los animales bravíos o salvajes. Es decir, nosotros podemos apropiarnos de los animales bravíos a través de la caza y la pesca. Y hay reglamentos de caza y pesca, ¿verdad? Normativos, hay una ley específica también en relación a ciertas manifestaciones de la pesca, pero aquí el código incluía un normativo como que si fuera un reglamento, ¿verdad? No se puede cazar sino en tierras propias, dice el 601, las ajenas con permiso del dueño. Si alguno cazar en tierras ajenas sin permiso del dueño, cuando por la ley esté obligado a obtenerlo, lo que case será para el dueño. Bueno, son normas de un pasado ya relativamente lejano. Por cierto, habían algunos detalles que a mí me llamaron mucho la atención para constatarlos en la realidad. Dice el artículo 607, el propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el fondo ajeno, indemnizando al poseedor de este el daño causado. Fíjense que a mí me sorprendió esa norma y por ahí indagué y pregunté cómo ustedes lo pueden hacer o quizá ustedes ya tienen ese conocimiento que se obtiene solo en la práctica. Yo nunca me imaginé que el propietario podía perseguir a las abejas porque lo regular, lo corriente, lo común es que las abejas lo persigan a uno, ¿verdad? Pero fíjense que las persiguen, empiezan a golpear con botes así en el campo, ¿verdad? Y las abejas retornan a su enjambre, ¿verdad? Es increíble. Entonces, para concluir, yo les resalto que la ocupación es el primero de los modos originarios que estamos estudiando y que la ocupación es la aprehensión corporal de un bien que no pertenece a nadie o que aparentemente no pertenece a nadie. Luego dijimos que para que haya ocupación deben concurrir dos elementos:
En primer lugar, la aprehensión corporal del bien que no pertenece a nadie, y luego el ánimo de apropiarse de ese bien, de incluirlo en su patrimonio. Y luego dijimos que de conformidad con el artículo 589, la ocupación solo recae sobre bienes muebles y semovientes, no sobre inmuebles. Y finalmente lo que señalamos es que hay 3 casos de ocupación en nuestra legislación: el tesoro descubierto, los bienes mostrencos y la caza y la pesca. El tesoro descubierto presenta 2 supuestos. Si el propietario encuentra el tesoro en su terreno, pues él es el dueño del tesoro. Pero si lo encuentra otra persona, debe tener permiso para hacer la excavación. Y en caso que tenga ese permiso, el tesoro se divide por mitad, ¿verdad? Mitad para el propietario y mitad para el descubridor. Pero si lo encuentra sin permiso, entonces no tiene derecho a nada. Entonces dijimos que el concepto de tesoro es muy vacuo, muy abstracto, ¿verdad? No es concreto. Y es un concepto tan genérico que incluye elementos muy peculiares como el petróleo, ¿verdad? Los hidrocarburos. En ese caso, aunque lo encuentre una persona ajena o lo encuentre yo, eso es del Estado, de conformidad con la ley, ¿verdad? La única referencia que tenemos es que puede consistir en dinero, alhajas u objetos preciosos, que es lo que regula el artículo 593. Y les dije que el dinero, si yo encuentro es $1.000.000 y lo llevo al banco, van a decir que estoy lavando o que asalté a alguien. Es una circunstancia complicada, ¿verdad? O de repente aparece un propietario reclamándolo y tratando de probar que ese dinero es de él, o que yo lo asalté, no sé, ¿verdad? Y los objetos preciosos incluyen una variedad de objetos, como las reliquias arqueológicas, que también son del Estado. Las alhajas probablemente sean las que configuren el tesoro descubierto, pero les señalé que yo creo que es una figura vigente porque está regulada, pero ya no es positiva. Igual que los bienes mostrencos. Los bienes mostrencos se refieren a que una persona encuentre un bien mueble o semoviente, entonces tiene que entregarlo en la municipalidad para que la municipalidad haga un llamamiento y aparezca el propietario. Y si aparece el propietario, pues tiene que pagar lo relativo a el cuidado y la guarda del bien. Y si no aparece el propietario, se vende en pública subasta. El que lo encontró tendrá derecho al 10% si aparece el propietario o si se vende en pública subasta. Y finalmente, la figura que sí yo creo que todavía encuadra dentro de la ocupación es la caza y la pesca. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. No les voy a formular preguntas. Yo les pido que nos veamos el jueves. El jueves les voy a entregar su cuestionario. No sé qué cantidad de personas están presentes ahorita, ¿soy? 161. Ah, bueno, 161. Es que cuando inicié la exposición, creo que habíamos 127. Entonces les repito, el cuestionario está conformado por 30 preguntas. Es una mecánica para estudiar. No es una tarea que yo les estoy dejando para que lo resuelvan y me lo envíen. No, es una mecánica para estudiar. Quien lo resuelva, estoy seguro que tiene muchas posibilidades de ganar el examen, porque yo tomo 15 preguntas de las 30 y las incluyo en la prueba, ¿verdad? Quienes trabajamos conjuntamente en el semestre anterior en estas 2 secciones, que me imagino que son la mayoría de ustedes, pues está familiarizado con esta práctica. Yo les vuelvo a señalar que hay algunos que adversan esta posición porque dicen, no, eso es una dádiva y es facilitar la prueba, pero yo no creo eso, y lo he practicado desde que yo era maestro de educación primaria, y estoy convencido de que tiene muchas virtudes y muchos aspectos positivos. Así es que el día jueves yo les haré entrega de su cuestionario. En tanto que eso ocurre, deseo que pasen ustedes muy buena noche y que tengan... Sí, por favor. Perdone que lo interrumpa antes de que... una pregunta, perdón. Lo que viene para el examen,
¿Se va a incluir lo de la próxima clase o hasta acá? No, el jueves les voy a entregar su cuestionario y les voy a hacer unas explicaciones sobre el mismo. No vamos a examinar hasta el día de hoy. Ya les dije también, muy buena pregunta, muchas gracias, que el examen es el 23 y no es para rehuir responsabilidades, pero fíjense que yo encuentro que nuestra coordinación es la última que remite los calendarios. Fíjense que ustedes están en el 23, pero tienen un examen el 17. Y se enteraron ayer o hoy que hay examen, ¿verdad? Entonces eso sí es falta de cuidado en ese aspecto. ¿Hay alguna otra pregunta? No. ¿No? No, Lick, todo bien, Lick, gracias. Me dio mucho gusto saludarlos. Entonces nos vemos el jueves para que y nos oímos el jueves para que yo les entregue su cuestionario. Perfecto, licenciado, gracias. Buenas noches, licenciado. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.